La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix. Esta obra icónica, que ha tenido diversas referencias en la cultura popular y que se ha inscrito en la mente de los que piensan en la Revolución Francesa, no es poco conocida, y tiene muchos elementos que explican lo que el autor quiso transmitir en esta representación de la libertad. En esta ocasión analizaremos esta obra de arte perteneciente a este gran artista, Eugene Delacroix. Ferdinand Victor Eugene Delacroix nació el 26 de abril de 1798 y murió el 13 de agosto de 1863. Hijo de Charles Delacroix, ministro de Relaciones del Directorio, como se le conocía al gobierno francés, y de Victoire Aubin, quien pertenecía a una familia de ebanistas, artesanos y dibujantes, que sea esta posiblemente la influencia que tomaría para ser pintor y litógrafo, estudiando en 1815 arte con Pierre Narcisse Guérin, un pintor neoclásico. Pasaba el tiempo visitando el Louvre y analizando las obras de sus pintores favoritos como Rembrandt, Velázquez y Rubens. Sin embargo, también se interesaría en la obra del pintor español Francisco de Goya, y de donde obtendría el deseo de aprender la litografía, desarrollando sus propios grabados. En 1819 recibe su primer encargo público en la obra La Virgen de las Mieses en la iglesia de Osmont. A Eugene Delacroix le gusta la literatura y convive con muchos escritores y poetas de la época, de quienes prefiere la compañía a sus compañeros pintores. Entre sus conocidos están Victor Hugo, Alexandre Dumas, Baudelaire, etc. Igualmente le apasiona la música y se relaciona con Paganini, Chopin, Franz Liszt, Franz Schubert, entre otros. Eugene Delacroix busca con sus pinturas encontrar la verdad detrás de las apariencias, extraer la esencia de todo lo que pinta, dando un sentido significado a su obra que se ubica dentro del romanticismo y acaso aún en el clasicismo que se debaten dentro de él. En 1832 viaja a Marruecos y Argelia como parte de una delegación, pues era apreciado por la nobleza de Francia y había recibido la Legión de Honor, una distinción que se entregaba a personalidades importantes en Francia que había sido instaurada por Napoleón Bonaparte. Allí es donde adquiere esta habilidad para darle una deslumbrante luz y color a sus paisajes. Este viaje marcaría un antes y un después en su obra artística y estaría bien documentado gracias a las cartas que el artista enviaba, pues estaba convencido de que esta región del África encontraría la forma de contemplar cómo eran las antiguas culturas, estableciendo paridades entre Grecia y Roma. Imagina, querido amigo, lo que supone contemplar las puestas de sol, ver a personas que se parecen a antiguos cónsules, catones y brutos, paseando por las calles, arreglando sus sandalias, a los que ni siquiera falta el aire desdeñoso, que deben de tener los amos del mundo. Carta a Pierre, 29 de abril de 1832. A su regreso de Marruecos, se le encargan realizar nuevas obras oficiales, pintando y decorando diversos edificios públicos como el Salón del Rey del Palacio de Borbón, el Palacio de Luxemburgo y la Galería de Apolo en el Louvre, entre otros. En 1857 es admitido en la Academia de Bellas Artes. Su obra y legado son conocidos en Francia y fuera de ella, pues sería inspiración de pintores como Van Gogh, y la mayor parte de sus obras se exhiben en el Louvre, en donde también se encuentra la obra analizada aquí. Aún con su enfermedad continúa pintando, pero debe retirarse al campo para evitar complicaciones, pues padece laringitis, muriendo el 13 de agosto de 1863. El mérito de una pintura es producir una fiesta para la vista, lo mismo que se dice tener oído para la música. Los ojos han de tener capacidad para gozar la belleza de una pintura. Muchos tienen el mirar falso o inerte, ven los objetos pero no su excelencia. Eugene Delacroix. Sobre la libertad guiando al pueblo o las barricadas. La obra fue pintada en el año de 1830 y relata un evento que ocurrió en esas fechas en Francia, la cual fue la Rebelión de Julio. Muchos creen que el cuadro representa la Revolución Francesa, sin embargo está dedicada a los revolucionarios de julio de ese año, en donde se enfrentaron al rey francés Carlos X. Igualmente, Victor Hugo habría tomado de referencia ese acontecimiento para escribir su obra Los Miserables. Número 1. La Revolución de Julio. La Revolución de Julio se suscitó porque el rey Carlos X suprimió el parlamento y quiso limitar la libertad de prensa, lo que desembocó en una revuelta ciudadana. No existió en esta revuelta una cabecilla o un líder, sino que la revuelta fue de clase en la medida en que la burguesía se veía favorecida por ella. Fueron 3 días que duró la revuelta, los llamados 3 jornadas gloriosas del 27 al 29 de julio de 1830, que culminó en la deposición del rey Carlos X por el rey Luis Felipe de Orleans, llamado el rey burgués. Sin establecerse tras esta revuelta una república, sí se adquirió el poder para una burguesía liberal. El autor siempre estuvo del lado de los revolucionarios. Esta revolución no solo tendría influencia en Francia, sino en Europa, donde levantamientos comenzaron a suscitarse inspirados por la Revolución de Julio en contra de los gobiernos ultraconservadores o los monarcas reaccionarios.
así como las liberaciones nacionales como la de los belgas contra los holandeses. Número 2. Personajes. En la obra se pueden ver a hombres de diferentes clases sociales luchando por la libertad, ya que la libertad es absoluta independientemente de la clase social, pues todos se han de levantar para luchar con ella. Jóvenes, adultos, clases obreras, burgueses y soldados se pueden observar en la imagen. Como el burgués, tenemos el personaje con un sombrero de copa y bien vestido, que es el mismo de Lacroix, quien se plasmó allí en primera línea, sosteniendo un fusil al lado de la libertad. A su lado, un obrero empuña las armas como una vestimenta menos ostentosa, y a los pies de la libertad vemos a un hombre moribundo que levanta la mirada hacia ella. La explicación es que a punto de morir, el personaje sabe que ha valido la pena dar la vida por la libertad. A un lado de la libertad podemos observar a un niño que sostiene 2 pistolas. Los soldados caídos y que sirven como base a los pies de la libertad representan soldados del rey, pero también revolucionarios caídos en batalla. Número 3. La libertad. El personaje central de la composición es una mujer que enarbola o sostiene la bandera de Francia en su mano derecha y en la otra un fusil, alentando al pueblo francés a luchar por su libertad, observándolos mientras avanzan. En su cabeza lleva un gorro frigio simbolizando, como saben, la libertad, que también está presente en varias obras como la que ya hemos hablado en el canal, que es la Nueva Democracia de Siqueiros, ya que, como recordarán, los esclavos liberados de Roma se les reconocía por utilizar un gorro de este tipo y que fueron usados por los revolucionarios franceses en 1789. La figura de la libertad se dice que está inspirada por la Venus de Milo o la Marianne utilizada en la primera revolución de Francia. Como observamos, la libertad está descalza y se pueden observar sus pechos al aire, que causó controversia en su tiempo al haberse desgarrado sus ropas, representando a una mujer aguerrida, a una diosa que no es refinada, sino que da la vida por el ser humano para que sea libre, y que está comprometida con la lucha y la causa. La misma vestimenta es otra forma de expresar la libertad del cuerpo, mostrándose sin temor. Número 4. Plano secundario. Detrás de los personajes principales que componen la obra, vemos a los estudiantes que siguen a la libertad, los revolucionarios que se levantaron el primer día contra la monarquía ultraconservadora. Detrás de la libertad está la Catedral de Notre Dame, así como algunos edificios y casas, lo que nos señala que la escena se desarrolla en París. Se puede observar la humareda que se levanta cubriendo parte del cuadro, representando la lucha que se desarrolla en ese momento, el caos, la confusión, pero también la decisión del pueblo. Número 5. Inspiración y composición. En esta pintura podemos notar la inspiración que el autor obtuvo de los pintores que admiraba y de los que tomó algunas de sus técnicas, así como composiciones, ya que el cuadro tiene una composición piramidal como la balsa de Medusa de Géricault, de donde rescatamos varios elementos, pues al igual que esta obra, la de Delacroix, el punto de apoyo es inestable, culminando con los personajes que agitan algo, como es el caso del harapo en la balsa y la bandera en la libertad. Además de los 2 muertos que se pueden observar en el primer plano de las 2 obras, con las piernas estiradas a lados opuestos de las mismas. Igualmente, vemos similitudes en las obras de Francisco de Goya, como los fusilamientos del 3 de mayo y la carga de los mamelucos, sobre todo en composición y en estilo. Número 6. La primera pintura moderna de política. La libertad guiando a un pueblo se considera la primera pintura moderna que habla sobre política y es uno de los referentes del nacionalismo y del romanticismo, ya que la libertad está constituida como la figura de un Estado legítimo que toma la bandera patria para luchar por los derechos y libertades de sus ciudadanos. Puesto que he de decir que los derechos humanos no son otra cosa más que las libertades individuales y colectivas de los pueblos que solo se conquistaron durante ese siglo mediante las luchas protagonizadas por sus ciudadanos. De allí que la libertad guiando un pueblo sea una obra tan importante y reconocida, pues Eugène Delacroix supo retratar en ella el espíritu y el sentimiento de un pueblo que, cansado de los abusos de la monarquía, de su gobierno, ha tomado las armas y ha sacrificado su propia vida por su libertad. Una obra sin lugar a dudas tan actual en cualquier época, en donde las libertades de los ciudadanos han sido arrebatadas por la corrupción de sus gobiernos, y opino que este cuadro debería adornar la mayoría de los edificios públicos, para que no se olviden los gobernantes a quienes sirven y que si es que la libertad se ve amenazada, ha de tomar entre sus manos la enseña del pueblo y una vez más convocar a sus hijos para luchar con ella y por ella. Número 7. La carta de Delacroix, fechada el 18 de octubre para su hermano, dice lo siguiente. He comenzado un cuadro de tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, por lo menos pintaré para ella. Eugène Delacroix.